Eso que falta, el noticioso postmatutino prevespertino de FM La Tribu que te deja con ganas. Seguimos en el aire de FM La Tribu y ya lo tenemos aquí a Alejo Di Riccio en un tono primaveralísimo. Vino con bermudas y mate, así que yo estoy siendo beneficiada por, el mate que venía listo. Hola, Ale. Hola, Milo. Hoy a la mañana salieron jotas. No, es un montón. Es un montón, Ojotas, un montón. Pero hoy a la mañana aparte estaba fresco. Y fue a comprar yerba. O sea, en el momento como, hay que salir sí o sí ya. Claro, está y bien. vi sol y tomé la oportunidad. Pero la pasaste mal. No, estuvo bien. O sea, me pareció que... ¿La mañana a qué hora nos estamos refiriendo igual? 9:30. Poné, 9:30. Sí, puede ser que ahí ya estaba más viable. Yo salí a las... Había solcito. ¿A qué hora salí de mi casa? 6:40 de la mañana, claro. estaba un fresco ahí dando vueltas. Esa es la primera mañana, esto estamos hablando de 3 horas después más o menos. Bueno, pero hoy no vamos a hablar del frío, sino del combustible, del falso descenso del combustible, del que está hablando todo el mundo, que entiendo que sería 11 pesos menos por litro, es lo que vengo escuchando en otros medios de comunicación, pero con un título, así haciendo un guiño a nuestro programa, La energía que falta. Exactamente, lo que no va a estar primaveral va a ser este verano con las olas de calor que se prevén y hay un problema, tenemos un panorama muy complejo en el sistema energético en general. El descenso que anunciaron de 1% en nafta y 2% en gasoil, primero, de establecer y subrayar claramente que es un falso descenso. Uno, porque no viene dado por una política dictada por parte del gobierno nacional que explícitamente remite, también ahora vamos a mencionar por qué falsamente este descenso, a la descenso del descenso del precio internacional del petróleo. Como baja el barril, bajamos los precios a nivel internos y esto entra dentro de su narrativa como parte del libre mercado y como parte de la intención de despegarse de gobiernos anteriores que fueron más intervencionistas todavía sobre el precio de la energía. Esto no quiere decir que ellos no estén siendo intervencionistas sobre el precio de la energía, sino que y precisamente lo catalogamos también como falso descenso, porque lo que está relegado adentro del componente del precio del combustible es un componente tarifario, un impuesto que le cobra el gobierno a las empresas petroleras. Que desde 2021 no se lo cobramos porque el gobierno anterior se congeló fuertemente ese impuesto y fue como dentro de la negociación con las petroleras, ellos mantenían su componente del precio y el Estado no aumentaba ese pedazo de impuesto. Uh-huh. Entonces lo que tendría que haber sucedido es que en realidad que hubieran aprovechado ese momento para recomponer ese impuesto que sigue desfasado, digamos, desde 2021 o que sigue retenido para que no impacte tanto en las billeteras de los caballeros y las carteras de las damas. Esencialmente esta es la tensión que estamos viendo hoy en día en el sistema energético y esta es la tensión por la cual también el sistema energético está operando a su límite. Habíamos mencionado que un descenso muy marcado de lluvias, precipitaciones y disponibilidad hídrica en el sur de Brasil, uh-huh. Lo cual hace que Brasil no nos va a poder vender energía en el verano, o al menos no tanta como generalmente nos vende, que en los picos de demanda entre 5 y 10%, o sea, cuando está toda la gente en sus casas antes de irse de vacaciones, si tenés una ola de calor ahí, enfrentás picos de demanda que no se pueden aguantar por la cantidad de energía que tenemos como país para proveer, digamos. Exactamente, y que no llegamos a producir tanta energía. Por eso también se llamó desde la Secretaría de Energía a que vuelvan a prender máquinas viejas que no eran tan eficientes como forma de intentar compensar también la falta energética a la cual nos vemos enfrentados. Pero que seguro siendo máquinas viejas y poco eficientes, lo que va a implicar es que en realidad terminan consumiendo tal vez más energía de la que producen. Terminan consumiendo más, energía primaria para claro. Producir energía secundaria. Es como, consumís más gas y petróleo para producir electricidad, por ejemplo, ¿no? Por eso yo, en general, cuando discuto estas cosas en términos de energía, porque la electricidad es un componente, pero también tenemos, y esos son los que seguramente van a cortar en verano, que es los grandes usuarios. Específicamente lo que se está hablando es sector siderúrgico, metalúrgico,
y la industria autopartista, con la cual también se está entrando en conflicto fuerte por una serie de circunstancias. ¿Con quién no hay conflicto ya, no? ¿Con quién no hay conflicto ya y a quienes más o menos se les va como un poco relegando o dando más aire, digamos, ¿no? En ese sentido, las petroleras son una de las grandes beneficiarias y las energéticas, y por eso también catalogarlo como falso descenso. Claro. Porque este mes la electricidad vuelve a subir 3%, o sea, esto la electricidad de nuestras casas. El gas vuelve a subir en noviembre un 6%, el agua un 5%, el subte vuelve a subir el boleto también, o sea, el transporte vuelve a subir, lo cual depende eminentemente de los precios energéticos. Subió hoy el subte, de hecho. Ah, ya subió el subte, perfecto. Pues espectacular. Lo acabo de pagar subido, entonces. Sí. No te diste cuenta porque lo que tienen las maquinolas estas nuevas es que como están de frente o ya estás medio metiéndote en el molinete, no llegas a ver cuánto te cobra. Pero efectivamente desde hoy el subte 725, si no recuerdo mal la cifra. Porque efectivamente yo tampoco la pude ver todas las veces que ya hoy me subí en el subte, pero está con aumento. Aparte te da poco tiempo, ¿no? Para verlo. Exacto. Hasta ahora los aumentos de los precios, obviamente todos no hace falta que lo calculemos específicamente, sabemos que han sido bestiales. Depende de un poco el servicio o el bien común del que depende. Electricidad, agua, gas, tenemos aumentos de más hasta el 400, hasta 600 gas, digo hasta porque depende un poco por provincia y por región, y de agua hasta 350 también, ¿no? O sea, estos han sido los aumentos. En porcentajes. En porcentajes, y esto hablando desde diciembre. Y todavía no terminaron porque, como decíamos, se prevé que van a seguir aumentando en noviembre, etcétera, etcétera. Exactamente, y por eso esta suba del 1 o 2% y ahora vamos a eso, digamos, es más comunicacional y un intento de hacer un hito político donde no lo hay. Y lo último que quiero mencionar con respecto es que todavía más del 65% de los hogares en Argentina pagamos el 50% del precio de la energía o incluso menos. Esto me refiero a gas de red, a quienes en las ciudades y en las zonas en donde hay gas de red, pero también a electricidad. Esto se debe a que muchos usuarios ya están inscritos en N2, en el cual este programa insistimos mucho para que no sean N1, que es la categoría por la cual más te cobran, porque tenés que cobrar como 3 millones de pesos, tener un barco. Bueno, para entrar en N1 realmente... La parte de tener un barco es la clave para decir, che, no sos N1. Sí, no hace falta que sí o sí tengas un barco, pero si tenés un barco ya sos N1, viste como... Chicos, inscríbanse en el RACE, digamos, el registro para los subsidios, que ahora creo que en algunas zonas todavía se puede. Algo que esto se intenta anotar un poroto comunicacional, la comunicación oficial al anunciar este descenso de precios de 1 y 2% para nafta y gasoil, y esto se ve en un marco también donde la semana pasada el periodista Agustín Espada hizo un relevamiento muy bueno sobre cómo había efectivamente cumplido una promesa de campaña el oficialismo al dejar de utilizar pauta por medios oficiales, pero que YPF se había vuelto y se volvió, y todavía lo es, y tiene perspectiva de seguir creciendo, el principal instrumento para operar en los medios y con la pauta, digamos, ¿no? Destinó... y el blanqueo también, igual. ¿El blanqueo? El blanqueo también es parte, me parece, de la pauta. Pero bueno, esa es una discusión para otro momento, si querés. Pero sí, digo, en términos de pauta, entiendo que YPF y AFIP están siendo como lo que sí están motorizando, más allá de que no hay plata, efectivamente, para eso. Sí, específicamente me refería a pauta en medios, sí. ¿no? O sea, sí, a poner pauta de sistema. Incrementaron 1.100%. Desde el mismo periodo del año pasado, ¿cuánto se estaba realizando? Destinaron hasta 10.500 millones de pesos. O sea, YPF en este momento se convierte en el caballito de batalla para controlar un poco las narrativas y acompañar estructuralmente algunos medios, digamos, ¿no? Lejos de la narrativa de que se terminaba la pauta, simplemente se transformó YPF en esto. Esto también lo relaciono con la tendencia que tuvo también YPF a ser una herramienta de comunicación durante el gobierno anterior, una herramienta de comunicación fundamental, en torno a la poca planificación estratégica que hubo en la energía. Era uno de los pocos sectores en el cual podemos decir que hubo planificación estratégica e infraestructural, digamos, ¿no? O sea que, más allá de la discusión de abandonar los fósiles cuanto antes, el gasoducto Néstor Kirchner formó parte de una planificación. Claro.
una que me preguntás a mí si si estuvo bien hecha para vos, tal vez hay no. Hay mucho para discutir, claro, digamos, o casi todo para discutir. Pero había una planificación realizada. Había una planificación, digamos, lo cual fue uno de los pocos sectores energético que tuvo su propia planificación. Lo que el secretario de Energía, Rodríguez Chirilo, hacia donde tiende, él es un escuela de los 90s y desestructurador del Estado. Entonces, un poco lo que están avanzando lentamente es hacia que las tarifas vayan a lo que se llama paridad con el precio internacional. Entonces, por eso esta narrativa de baja el precio del petróleo, bajamos un 1%. Sí, esto del libre mercado, ¿no? Bueno, si el mercado dice por algo que tiene que bajar, bueno, va a bajar, se va a ver un impacto y ya no interviniendo como Estado en eso. Totalmente, pero hay una serie de factores en la energía, específicamente ahora el climático, que se vuelve absolutamente impredecible cuándo va a haber olas de calor. Si esas olas de calor llegan efectivamente en el verano, o sea, cuando mucha gente está fuera... No esperamos que pasen. Y hay algo del calor del verano que es cultural, digamos, y uno está mucho más dispuesto a estar a altas temperaturas, afuera no aire acondicionado, etcétera, en vacaciones. Digo, como una cuestión de bienestar ahí, una discusión que tiene que ver con lo cultural y con otras formas de pensar la energía, el clima, etcétera. Quería cerrar con nomás que ante uno de los grandes problemas lo vuelve a dar la escasez de agua que impacta el sur de Brasil y que en este momento el Paraná. Hoy circuló un video que el compañero Enzo Culazo, que desde Paraná, mostró cómo estaba el río Paraná en el día de hoy, y está a niveles casi, o sea, ya se puede cruzar, digamos, caminando a la altura de Paraná de nuevo, alguna de las islas, está muy bajo el río, y esto no solamente impacta en un montón de cuestiones logísticas, digamos, en Argentina, sino que específicamente a lo que iba es que el sur de Brasil tiene menos capacidad de generación energética y Brasil depende mucho de su complejo hidroeléctrico. Imposible prever este tipo de cosas sin una planificación en el sector energético y por lo pronto el agua en este momento dicta y la energía van a dictar lo que conflictos alrededor de los servicios ambientales o de los beneficios que nos dan los ecosistemas, digamos, ¿no? Lo que algunos categorizan como conflicto ecológico distributivo, o sea que los bienes comunes, como y específicamente lo que se convierta después en servicios básicos en las ciudades, están en tensión, están en conflicto y lo dicta la escasez o la escasez percibida según cada temática. Está por verse cómo va a encarar todavía el gobierno el tema energético. Por lo pronto, que lo encara. No, por lo pronto va durante los primeros kirchnerismos para dar de baja a grandes usuarios como siderúrgicas y metalúrgicas. Habíamos llamados más discrecionales. En ese momento de los secretarios de energía, digo, como los cuadros dentro de la cartera de energía, pedían a ciertas industrias que frenen y había una negociación más político y con otro tipo de marco más institucional, si querés, para ese tipo de llamados. Hoy en día lo que se plantea es darles beneficios por el lucro cesante, que es algo que mencionamos también la vez pasada. Esta emergencia energética, como se plantea, es que bueno, te pedimos que cierres la fábrica, pero después te vamos a pagar. Lo cual tampoco tiene sentido y no se entiende cómo lo está empezando dentro incluso de su lógica de superávit. Así que es un desafío que está por verse y está por verse cómo sigue la senda y la tensión social que va a generar la senda del tarifazo alrededor de los servicios públicos. Todo incertidumbre, básicamente. Bueno, gracias. Pero una divertida, digo, una para estar... ¿Querés pasar un chivo respecto de mañana? Exactamente, quiero pasar un chivo respecto de mañana porque toda esta serie de cambios que están sucediendo... la energía y muchos de los bienes comunes han estructurado incluso como pensamos muchas formas de nuestra sociedad. Mañana a la tarde y noche nos juntamos a pensar cómo impacta esto en el mundo del trabajo. La actividad es una actividad virtual, es de acceso gratuito y se llama Nuevos Derechos Laborales para Pensar en Conjunto alrededor de la transición energética. Y pueden encontrar el link de inscripción en el Instagram de FES Sindical, es FES_sindical. O en el mío, Alejo Dirri, ahí está el link de descripción y es mañana a las 6. Espectacular, gracias Ale.